vamos a escuchar ahora al jefe de gabinete en conferencia de prensa. A través del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos y el secretario de Hacienda de la Nación, se dio a conocer los resultados respecto a la recaudación fiscal del mes de diciembre, equivalente a 108.599 millones de pesos. Esto es un 42,8% más de lo que se recaudó en el mismo mes del año anterior, es decir, en diciembre del año 2013, en donde la recaudación había sido equivalente a 76.060 millones de pesos. Es importante remarcar que la recaudación tributaria para el año 2014 asciende a 1.169.683 millones, o sea, 1.169.683 millones, lo cual equivale a un incremento del 36,2%. La meta de recaudación tributaria para el año 2014 era equivalente a 1.095.866 millones de pesos, lo cual implica que la recaudación tributaria efectivamente obtenida durante el ejercicio fiscal 2014 ha sido superior en un 6,7% respecto a la meta oportunamente fijada por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Esto demuestra claramente que hay una multiplicidad de factores que han incidido desde el punto de vista de la actividad económica y del comportamiento tributario, tanto en lo atinente a aportes y contribuciones, es decir, la sostenibilidad del nivel de empleo, como así también los mecanismos de incremento en el flujo total de transacciones en comercio exterior, tanto en derechos de importación y exportación, como así también la recaudación del impuesto al valor agregado. Cuando uno toma el impuesto al valor agregado es equivalente a aproximadamente el 33% y en materia de impuesto a las ganancias 45,5%. Por lo tanto, demuestra una perspectiva desde el punto de vista de la progresividad en el sistema tributario de la República Argentina, en donde la evolución del impuesto a las ganancias, que grava manifestación de capacidad contributiva y o riqueza, es superior a la evolución de impuesto netamente asociado al consumo. También es importante remarcar que la Superintendencia de Seguros de la Nación ha informado que se produjeron mecanismos de producción de seguros equivalentes a 109.000 millones de pesos y se manifiesta un incremento al 15,5% al total de carteras por inciso K, con aproximadamente 21.000 millones de pesos asignados al financiamiento productivo en la República Argentina. O lo mismo que es muy importante reconocer que la Cámara Argentina de la Industria de Juguetes ha determinado una perspectiva positiva en materia de evolución equivalente a más del 5% en las ventas en Reyes respecto al año 2013 y que en definitiva la industria del juguete en la República Argentina, como así también en América del Sur, en el marco del acuerdo de Mercosur, ha tenido un incremento en la participación relativa de la cuota de mercado, cerca del 50% del volumen total de juguetes que se comercializan en la República Argentina son producidos localmente y eso genera un impacto positivo desde el punto de vista del empleo y la generación de valor agregado industrial. También es importante remarcar lo que ha afirmado vía Twitter la Presidenta de la Nación respecto a que un diario como Buenos Aires Herald destaca en uno de sus artículos que Miami, Estados Unidos, es el tercer destino dentro de los receptores turísticos. Los argentinos representan casi 500.000 argentinos que han tenido la posibilidad de visitar Miami en el transcurso de este año. Y dentro del contingente de turistas visitantes, los argentinos representan el puesto número 14 en el total de los turistas de turismo receptivo de Estados Unidos. O sea, ahí podemos observar claramente el comportamiento desde el punto de vista de estas acciones. También quería informar que ayer hemos tenido la posibilidad de la constitución del Consejo para la Agricultura Familiar. Como ustedes saben, el Congreso de la Nación sancionó la ley. En consecuencia, estamos en el proceso de reglamentación con la participación de las distintas organizaciones. Nos fijamos un plazo para el mes de febrero, de manera que en el mes de marzo la Presidenta pueda participar inclusive en un acto institucional en este sentido.
La previsión presupuestaria es equivalente a casi 1.500 millones de pesos y en ese contexto es muy importante la agenda marcada que tiene que ver con la regularización dominial, es decir, garantizar el uso y la propiedad de la tierra para los productores de agricultura familiar, que se estiman en cerca de 250.000 en todo el país, y que a su vez también es muy importante la participación activa de los distintos representantes de las áreas competentes del Consejo Interministerial, es decir, participaron representantes de la Subsecretaría de Vivienda de la Nación, precisamente con el objeto de profundizar los mecanismos de asignación de recursos para comunidades indígenas, para comunidades de productores de agricultura familiar, también desde el punto de vista de la demanda de las organizaciones respecto a la extensión de electrificación rural, mecanismos de facilitación de acceso a terrenos para la construcción de viviendas rurales, la educación rural, resaltando el funcionamiento de las escuelas de familia agrícola, conjuntamente también con los elementos, los mecanismos de conectividad y el desarrollo de la educación rural en la República Argentina, lo mismo que las estrategias en materia de salud. Son cerca de 120 millones de pesos de transferencias de recursos en materia de monotributistas sociales para cerca de 80.000 productores de agricultura familiar que están definitivamente ingresados dentro del sistema, es decir, 120 millones de pesos más para fortalecer las redes de atención de la salud en el sistema. De manera que nos parece muy importante lo que se ha planteado, lo mismo que el desarrollo de redes de transferencia de tecnología, de mejoramiento de redes de comercialización y también de la participación en el sistema de observatorio de precios que establece la Ley de Regulación de la Producción y del Consumo. O sea que definitivamente ha sido un dato no menor la participación de ayer y las metas que se han fijado en este sentido. Y por último quería yo hacer una breve reflexión. En la República Argentina hay una justificación desde el punto de vista opositor, tanto por los medios de comunicación, por los periodistas que responden a esos intereses, por los políticos opositores, en donde la justificación realmente es extraña. Fíjense, artículo Diario de la Nación. Hay menos cortes de luz porque hay una temperatura inferior respecto al año 2013. Ah, muy bien. Nunca se dijo, por ejemplo, que en el año 2013, cuando uno toma una serie de estadísticas de tiempo, 1904-2013 fue el de mayor extensión y el de mayor temperatura media en el mes. Ahora, las razones opositoras esgrimidas en el año 2013 era que era una falta de previsibilidad del gobierno, falta de inversión, etcétera, etcétera. O sea, justificaron con el clima cuando hubo interrupción del suministro eléctrico. Cuando no hay interrupción del suministro eléctrico o ésta se desenvuelve normalmente, entonces es debido al clima. Entonces, qué bueno es tener parámetros equivalentes para medir la incidencia de uno de otro. Nada se dice de los más de 4.000 millones de pesos de inversión, de los casi 1.300 kilómetros de cable extendidos, de las inversiones en media y baja tensión, de la asignación de recursos que serán aproximadamente 2.000 obras, de las cuales cerca de 1.300 ya han sido concluidas. De eso no se habla, pero sí se pretende decir solamente que es debido a la incidencia climática. Ahora, tampoco se dice respecto a la comparación vinculada a otras ciudades del mundo. Por ejemplo, el sistema eléctrico de Nueva York, con 36,3 grados de temperatura, se pone en alerta, y eso lo sabe todo el mundo. O también cuando existen oleadas de frío, o olas de frío muy significativas que afectan las cuestiones climáticas, que también afectan los sistemas eléctricos o energéticos en todos los países del mundo. Lo pueden ver en todas las ciudades del mundo, este tipo de inconvenientes. Ahora bien, en la Argentina, para criticar al gobierno, solamente se esgrimen aquellas ventajas desde el punto de vista discursivo o lingüístico. La verdad, esa es una aclaración que quería hacer. Una segunda aclaración que quería hacer es lo siguiente. Cuando hay récord de recaudación, se debe a la inflación. No hay ningún estímulo desde el punto de vista del funcionamiento del programa Procrear, de asignación universal por hijo, de asignación familiar, de los incentivos a la demanda agregada, de la potenciación del consumo, de ahora 12. Eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con la recuperación de la actividad económica de cada trimestre o de las estrategias sistémicas para cubrir
los efectos de la realidad internacional que reduce el flujo total de exportaciones. O sea, siempre se trata de minimizar el uso de herramientas que provee el Estado para estimular la demanda agregada. Entonces, en definitiva, la recaudación no tiene ningún mérito, la eficiencia recaudatoria, la tecnología de la información, el combate a la evasión fiscal, ni la actividad económica. Solamente se debe a la supuesta tasa de inflación. Que por otro lado, cuando uno observa, todos los analistas pusieron la meta, 40%, y ahora tratan de justificar que en realidad esa cifra se alcanzó. O sea, mentiras sistemáticas, urdidas como herramienta propagandística. Eso es lo que hacen los economistas que responden al establishment, que responden a estrategias de los medios de comunicación. Y la tercera cuestión, que me parecía también un hallazgo en la Argentina, es el récord de turistas en la costa, casi 840.000 en Mar del Plata, se debe en realidad al cepo cambiario. Entonces, en definitiva, hay menos corte por las temperaturas, hay más recaudación por la inflación y hay más turistas por el cepo. Esa es la justificación de que las buenas noticias en realidad tienen una profundidad analítica en donde hay que encontrarle la mala noticia que lo justifique. La verdad es un hallazgo del periodismo argentino. Los felicito de corazón, porque la verdad que hay que ser muy creativos para efectuar las críticas que ustedes hacen. Realmente es payasesco el sistema. Los editorialistas de las radios, de la televisión, ¿no les da vergüenza pretender justificar esto? Y por último quiero decir lo siguiente respecto al tema de cepo cambiario. ¿Saben cuánto es efectivamente el número de personas que accedieron a efectiva tenencia de dólares, o sea, de moneda extranjera? 4.798.952 personas, por un monto de 3.061,7 millones de dólares. ¿Pero saben cuánto están autorizados? 5.362.742 personas por 3.414,3 millones de dólares. O sea, casi el 25% de la población argentina accede a transacciones para tenencia en moneda extranjera. Recordemos, tercer nivel de recepción de destino turístico en Miami, 14º en Estados Unidos de argentinos. Entonces, lo que quiero transmitir es esta burda mentira instalada respecto a restricciones al acceso. En definitiva, si existe declaración jurada impositiva, acceden tanto para viajes al exterior, tanto para dólar tenencia. Y a su vez, que es también importante remarcar lo siguiente, ustedes observan que muchas veces se dice los agentes inmobiliarios, ya, porque uno todo el tiempo tiene que andar desmintiendo las barbaridades que titulan. Por ejemplo, dijeron que habían desaparecido cerca de 330.000 cuentas sueldo. Mentira absoluta, que tuvimos que desmentir categóricamente. Lo mismo que la reducción del número de agentes inmobiliarios, y también hacen siempre referencia al problema inmobiliario por el cepo. Aclaración, nada más que aclaración. Si usted tiene dólares físicos debidamente identificados o depositados en una cuenta moneda extranjera, porque en la República Argentina eso está perfectamente permitido, y quiere hacer una oferta en dólares, lo puede hacer desde el punto de vista de la transacción en moneda extranjera, sin ningún inconveniente. Oferta y demanda. O sea, dólares debidamente declarados vía depósito o vía tenencia en caja de seguridad debidamente declarada en su declaración jurada. No hay ningún problema. Si usted no tiene la declaración, el gobierno ha impulsado el CEDIN precisamente para que se establezcan los mecanismos para efectuar las transacciones en moneda extranjera. O sea, tienen las dos posibilidades. Por lo tanto, el supuesto nivel de restricción por cepo cambiario para las transacciones inmobiliarias no existe, porque existen las modalidades para resolverlo. Ahora, ¿qué han hecho? Han hecho una campaña agresiva desde los bancos hasta una campaña agresiva de los medios de comunicación para impedir este tipo de transacciones. Pero en definitiva, si uno analiza, claramente el problema eventualmente de que exista o no transacciones inmobiliarias tiene que ver con oferta y demanda, o sea, con los niveles de precio en los acuerdos de transacción, pero no por restricciones. Entonces, simplemente quería hacer esta reflexión porque es bueno tener los datos. Porque si uno no tiene estos datos debidamente analizados,
entonces cualquiera dice cualquier cosa. Por ejemplo, los analistas que dicen respecto al tema fiscal. Yo lo aclaré antes de fin de año, pero la verdad es que decían que por los acuerdos con las policías en el mes de diciembre del año 2013, el déficit fiscal de las provincias iba a disparar de una manera extraordinaria. Y yo afirmé claramente que si se compensa las deudas y créditos con aporte del Tesoro Nacional en el ejercicio 2014, prácticamente se consolida el equilibrio. Y existen 4 provincias que representan el 75% del déficit fiscal consolidado. O sea que en el resto de las jurisdicciones, aproximadamente 15 a 17 jurisdicciones presentan o equilibrio fiscal o superávit. Y lo mismo ocurre desde el punto de vista del registro de las transacciones con respecto a Repsol, porque uno tiene que poner o 40.000 millones de pesos más o menos. Y si pone las transacciones de 40.000 millones de pesos de Repsol, los mismos que decían que se había expropiado a Repsol y que era una barbaridad y una vergüenza que la República Argentina no resuelva este problema, cuando lo resolvió y lo imputó presupuestariamente, en definitiva, cuestionan el déficit fiscal generado por la transacción. La verdad es que no tiene sentido. Por eso es bueno, todos los días, dar este debate. Porque si no, los mentirosos de siempre, los que están muchas veces en oficinas, los que hablan, los que le dan mensajes a ciertos políticos opositores, en realidad terminan instalando este tema. Lo mismo que los candidatos opositores, porque son los que más cuestionan teóricamente la inflación y son los que más aumentan las tasas impositivas en sus respectivos municipios, o son los que más aumentan las tarifas en sus respectivas áreas jurisdiccionales. Entonces, mejor que decir es hacer. Buenos días, Capitanich. Marcelo Doleo, AM910, Radio La Red. 2 noticias de economía y una de política. 2 preguntas de economía. Ayer se publicó que el gobierno analiza un plan de una emisión de unos 6.500 millones de dólares en bonos para un eventual arreglo con los fondos buitres que contemplaría intereses desde el 2005 a esta parte. Bueno, si nos puede aclarar este tema, es una de las preguntas. La segunda tiene que ver con el nuevo ministro de Economía en Brasil, un hombre del ajuste, un hombre que ya se dice que va a aplicar políticas de ajuste y de control del déficit. ¿Cómo podría esto impactar en la Argentina teniendo en cuenta una balanza comercial deficitaria en el último año? Y la pregunta política, estamos en 2015, yo lo noto más locuaz, más enérgico y más directo. ¿Usted va a ser candidato? Mire, respecto a mi responsabilidad, es una responsabilidad territorial. Yo tengo mi responsabilidad en el territorio de mi provincia y ahí voy a estar. Y a su vez soy vicepresidente primero del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Y lo que quiero decir es que lo voy a decir todos los días aquí, todos los días donde esté, porque los farsantes de la política que están del otro lado merecen que desde el peronismo se le conteste todo el tiempo y se defienda claramente lo que hemos podido construir en estos años de gestión. Por eso voy a estar en la trinchera, en la militancia activa y en la defensa de este proyecto, porque lo siento así, porque tengo la más absoluta y profunda convicción de que ha sido la más fenomenal transformación de la República Argentina después de Juan Domingo Perón. Y por eso es necesario defender con actitud, vocación militante y diciendo en la cara lo que es necesario decir. Porque ¿saben qué pasa? Muchos políticos sufren la crisis de amedrentamiento. Cuando lo empiezan a criticar, arrugan. En mi caso, muy por el contrario. No me refiero a nadie en particular, me refiero a los que arrugan, a los que no tienen coraje, a los que no tienen convicción, a los que cuando los critican por tapas los diarios o le hacen operaciones de prensa, en vez de criticar y exponer la verdad, se esconden. De mí no van a lograr eso. Cuando más me critican, ahí voy a estar. Porque esa es la manifestación más pura de la convicción. Porque si un dirigente político no tiene convicción para defender lo que piensa, entonces no merece la confianza ni el voto del pueblo. Definición. Segundo tema. Respecto al tema de los mecanismos para la oferta que ha planteado la República Argentina. No voy a subrogar las palabras del mismo ministro Axel Kicillof en el sentido de la oferta argentina. La oferta argentina ha sido planteada oportunamente en el sentido del reconocimiento de los intereses capitalizables a partir del año 2005. De manera que esto es muy claro, palmario y evidente, en el sentido de la oferta desde el punto de vista del canje, más la capitalización correspondiente a los intereses, que implica un 300% más
de lo que efectivamente tenían en el momento de la transacción. Por eso nosotros creemos que esa es una oferta muy conveniente y por eso la República Argentina siempre ha planteado lo siguiente, que las condiciones de negociación justas, equitativas, legales y sustentables debía incluir al 100% de los bonistas. Esto implica la inclusión del 7,6% que no había sido incluido oportunamente en el canje. De manera que esa es la posición de Argentina y es muy práctica, digamos, es muy transparente y muy clara. Y no sé si era... Ah, sí. No, la verdad es que nosotros... La habitual conferencia de prensa esta mañana.